Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Futuro Público. A inicios de junio estuvimos en Berlín participando en el Creative Bureaucracy Festival, uno de los encuentros globales más interesantes sobre innovación pública. Este año, además, tuvimos el privilegio de ser partners de implementación, lo que nos permitió no solo asistir a las conversaciones, sino llevar Futuro Público al corazón del festival y amplificar las voces de América Latina. Con mis colegas Ángela Galeano y Alberto Urs, nos pusimos en modo producción y convertimos el podcast en una plataforma itinerante, por decirlo de ese modo, conectando con actores de distintas regiones y por supuesto de Latinoamérica para hablar de temas que hoy definen la agenda pública, no solamente en la región, sino también en el mundo. Hablamos de policrisis, GovTech, sector privado, innovación, democracia y lo que significa navegar estos desafíos con esta mirada desde el sur global. Así que bueno, vamos por partes. En el evento se habló mucho de policrisis. Este es un tema recurrente y ya bastante bien posicionado en contextos del sector público e innovación. De hecho, policrisis es entendida como múltiples crisis interconectadas que convergen y se amplifican mutuamente, creando escenarios complejos y difíciles de gestionar. Es algo relativamente nuevo para el mundo desarrollado, pero no tanto para regiones en desarrollo como Latinoamérica. Escuchando múltiples intervenciones alrededor de ello, nos surgió la interrogante de cómo se posiciona Latinoamérica en esta policrisis. Somos una región que no solo vive en constante estado de policrisis, sino que hemos aprendido a vivir con ello y salir adelante, a veces a pasos más acelerados, otros más cortos, pero en general a pesar de ella. Si hablamos de innovar desde las grietas, sacar adelante políticas públicas e innovaciones cuando todo parece no dar más, cuando muchas instituciones fallan, parece ser uno de los puntos de convergencia en la región en medio de esta policrisis. Entonces, ¿qué tiene la región que ofrecer y cuáles son algunas lecciones desde la constante convivencia y lucha alrededor de esta policrisis? Para responder este tema, tenemos unos bytes de opinión desde Cataluña, España. Tatiana Fernández, jefa de innovación transformadora de la Generalitat de Cataluña, quien estuvo presente en el evento, habló con nosotros y nos dejó esta reflexión. Aquí lo que tenemos es que la mayoría de las administraciones que se diseñaron, todas las del mundo, de América Latina, de Europa y de donde sea, se diseñaron hace muchos años y no están preparadas para abordar los retos complejos. Y actualmente todos los retos que tenemos están interrelacionados en entornos de elevada complejidad y los problemas sociales están relacionados con los ambientales, con los económicos, pero tenemos unas administraciones que están funcionando en silos, cada uno según sus competencias. Entonces, esto hace inviable que podamos abordar con éxito estos problemas y al revés, estamos dedicando un montón de recursos, un montón de esfuerzos en intentar solucionar estos problemas que cada vez son más y más grandes. Entonces, aquí hay como que pararse y decir, ostras, quizá tenemos que generar espacios para entender estos problemas de manera diferente y abordarlos de manera sistémica, no en función de las competencias de cada uno, sino entendiendo el problema y a partir de aquí ver cómo entre todos podemos arreglarlo. Claro, esto hacerlo en abstracto es muy difícil. Por eso, el ámbito de actuación lo tenemos que buscar a nivel local. Es a nivel local donde esta complejidad de los retos, porque al final todo está vinculado en barrios pobres, pues hay problemas ambientales, sociales, económicos, todos están interrelacionados. Poniendo esta mirada en entender el problema de manera sistémica, introduciendo pensamiento, systems thinking, ahí podemos ver cuáles son los obstáculos que nos piden avanzar. Y al final, muchos obstáculos son que el propio funcionamiento de las administraciones y de las diferentes entidades nos impide colaborar unos con otros y entender que estos problemas se pueden ver desde muchas perspectivas y que las diferencias entre unos y otros no tiene que ser una barrera, sino que es una oportunidad para co-crear soluciones diferentes. Entonces, en Cataluña llevamos ya como bastantes años trabajando en metodologías que nos permiten hacer esto y creemos que son metodologías y maneras de trabajar bastante universales y que están funcionando, pero no podemos pensar que son la solución para todo. Los procesos de transformación son lentos y gobiernos, universidades, sociedad civil y empresas tenemos que aprender a abordar estos retos de manera diferente
desde un compromiso y una colaboración para el cual nuestras administraciones o nuestras instituciones no están preparadas. Y entonces ahí estamos explorando, probando, desarrollando metodología y ahí esto se puede exportar a cual. Y de hecho, trabajamos mucho con el marco de política de innovación transformativa y hay muchos países en América Latina que también están trabajando con estas aproximaciones porque es buscar nuevas maneras de abordar estos problemas de la policrisis, superando las limitaciones de nuestras administraciones. Y eso hay que ser muy creativo porque si no, esto no se puede ni plantear. Y aquí estamos, burocracia creativa, ¿no? Para seguir profundizando en este tema, también tenemos a Sara Chávez, coordinadora del Lab de Políticas Públicas de la Hertie School en Berlín. Ella es mexicana y nos da su mirada de la policrisis desde un contexto más latino y desde su país, México. Creo que Latinoamérica no solo vive en policrisis, sino que ha normalizado la policrisis. Entonces, si lo pensamos de esta manera, más allá del normalizar, creo que estamos acostumbrados como región a malabarear muchísimas respuestas a la inseguridad, al cambio climático, a democracias frágiles, a temas de migración, a muchísimas cosas. Y eso, somos como un laboratorio de resiliencia, ¿no? O sea, eso nos ha abierto la puerta de alguna manera de usar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, precarias o no precarias, y responder a todas estas crisis. Y yo lo que veo desde mi trinchera es que si bien Europa tiene muchísimos, tiene una canasta básica muy cubierta, tiene la parte técnica, tiene sistemas de bienestar estables, no necesariamente tiene la capacidad de atender, o sea, de ese multitask que tiene Latinoamérica para abordar estas crisis. Entonces, es una dinámica muy interesante porque pues Europa pasó mucho tiempo disfrutando de una gran bonanza y de una relativa estabilidad, pero ahorita tenemos democracias súper en crisis, tenemos desastres naturales que hace muchísimo tiempo o nunca habían pegado en Europa. Y ahora que mencionas la Unión Europea, pues es un club de 27 miembros y organizar a 27 miembros no es nada fácil para responder colectivamente a esta policrisis. Entonces, ¿cómo puede Latinoamérica digamos que tirar línea y darle un ejemplo a Europa? Creo que Latinoamérica muchas veces no tenemos ese expertise técnico, aunque podríamos argumentar que tiene bastante ya camino caminado, pero podemos hacer esa sinergia. Lo que yo pienso es que necesitamos dejar esos modelos así como líneas y pues darnos la mano y decir, ok, tú tienes el expertise técnico, tú tienes ya el know-how, hablemos. Y eso da pie a asociaciones público-privadas. Como segundo tema, tenemos GovTech y el sector privado. De hecho, para atacar la policrisis de la que ya hemos hablado, el rol de las alianzas y redes es clave. Latinoamérica es una región parcialmente moldeada por una fuerte influencia del sector privado, sobre todo desde el final de un proceso de reformas profundas en los 90, donde este rol quedó mucho más claro. Con aspectos positivos y también con muchas dificultades, el sector privado no es solo un actor estático. Hoy en día tenemos la emergencia del GovTech, una tendencia que crea ecosistemas donde gobiernos colaboran con empresas privadas, especialmente startups y pymes, para desarrollar soluciones digitales que resuelvan problemas públicos y optimicen la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Esto es distinto a lo que serían las asociaciones público-privadas o PPP, así como distinta a la ola del sector privado de los 90. Tiene una cara más proactiva y colaborativa hacia el Estado. Con esta reflexión nos surgió la pregunta de cómo está evolucionando esta dinámica entre lo público y privado, y si existe futuro y oportunidades para ella en la región. Para hablar de GovTech es imposible no mencionar al Banco Interamericano de Desarrollo, en específico a su programa GovTech LATAM. Para ello tenemos a Jimena Usique, colombiana y líder de ciudades y diseño de este programa. Yo creo que tal vez no existe una mejor manera de hacerlo, sino una manera real de hacerlo. También lo hablábamos, o sea, se discutió en algunos de los paneles acá. Es muy importante cómo entender la opinión del otro, claro, entender nuestra propia opinión, pero también entender los puntos en común, ¿no?
Y creo que este relacionamiento, crear relaciones, se trata un poco de eso, de entender qué estamos ganando tú y yo. Entonces tal vez no son nuevas maneras de hacer, sino las maneras tradicionales de hacer, de crear confianza inicialmente, pero entendiendo que si yo quiero ser tu amiga, Ángela, pues seguramente las dos tenemos que ganar algo de eso, ¿no? Tú te sientes feliz porque te hago reír y yo me siento feliz porque tú me presentas a otras personas y yo soy súper introvertida, ¿cierto? Como que tenemos que tener un punto en común. Y pasa lo mismo en las relaciones como público-privadas o en estas alianzas público-privadas. Entonces tiene que haber, digamos, la voluntad de generar los suficientes incentivos para que el sector público cree estas condiciones para que privados, no sé, entren a acelerar, entren a apoyar emprendimientos y desarrollen este tipo de oferta, pero también tienen que crearse incentivos desde estos inversionistas para que la demanda sea generada, es decir, para que el sector público genere la necesidad de comprar tecnología, de buscar soluciones, hablemos no solo de tecnología, pero buscar soluciones para resolver sus problemas públicos. Tiene que ser algo como de las dos partes y generar como condiciones en donde haya un gana-gana para todos. Si no, yo creo que esas alianzas público-privadas pues no van a funcionar. Y ahí solo quisiera agregar algo y es algo que he visto un montón es, alguien también lo mencionó hoy muy inspirada, perdón, estoy muy inspirada, pero alguien decía algo como deberíamos empezar a entender las intervenciones en los países o en las regiones a nivel sistémico y no a nivel organizacional. Es decir, entender todas estas intervenciones que me están dando resultados, que me están indicando en qué estado está mi ecosistema a partir de esas intervenciones y que esas deberían ser como esas métricas de medición y no decir como el gobierno de Colombia o el gobierno de Panamá hizo X intervenciones y por eso el ecosistema está de esa manera, sino entender que si es un ecosistema, es sistémico y todas las intervenciones hechas allí, sean de privados, públicos, organizaciones de la sociedad civil, academia o el sector emprendedor, suman a ese cambio y deberían ser esas métricas más como globales. Y un poco en línea con las opiniones vertidas por Jimena Usique, nos vamos al cono sur de Sudamérica, específicamente a Uruguay, donde Agustín Long, coordinador de innovación comunitaria de la Universidad de la República y coordinador de asuntos institucionales de la Facultad de Derecho de la misma universidad, nos comenta cómo él percibe esta dinámica público-privada a través de GovTech. Sabes que ahora que me hacías la pregunta me hiciste acordar a un artículo que escribí hace poquito sobre este tema vinculado a la universidad, un artículo que escribí para La Diaria, que es un periódico en Uruguay, donde planteaba un poco esto, la necesidad de que las universidades trabajen en un nuevo pacto con la sociedad, en otro marco de colaboración, donde se trabaje en temáticas que tienen que ver con la transferencia, el gran dilema de la transferencia tecnológica, cómo las universidades vuelcan ese resultado de investigación en la sociedad, pero también la oportunidad que hay en las universidades, como esos espacios a veces un poco conservadores, bueno, son formatos educativos históricos con sus estructuras y demás, y cómo pueden servir como caso también de uso para transferir al ecosistema no solo lo que tiene que ver con el conocimiento generado en resultados de investigación y demás, sino cómo han solucionado, cómo han dado respuestas a problemáticas que a veces son problemáticas que también la tiene la administración pública en general. Creo que ahí hay como una gran oportunidad para generar nuevas alianzas, para aportar un entramado que genere innovación social con las comunidades. Nosotros en la Universidad de la República estamos, en particular yo estoy insistiendo mucho con la idea de que hay que generar espacios comunitarios donde participen los funcionarios y las funcionarias y puedan dar su mirada, aportar innovación en esos procesos y desde esos espacios también que se puedan generar líneas de investigación y que aporten soluciones para la gestión, pero que también puedan ser un espacio generador de oportunidades de startups, porque quizás, siempre pongo un ejemplo que me parece que es muy gráfico, es quizás mañana sale un resultado de investigación de un proyecto de grado, de maestría, generado en estos espacios más comunitarios, que tengan que ver con la idea de por ejemplo, de algo que puede ser como bien aplicado, como cómo se manejó una gestión de una biblioteca. Y bueno, eso puede ser un resultado que quizás se desarrolle una startup y que mañana aporte soluciones, para lo que es la lectura a nivel estudiantil, o que se aporte soluciones sobre en qué momentos es mejor leer,
O sea, y creo que eso hay que trabajarlo en Uruguay, incluso si bien tiene un nivel de avance en lo que es la digitalización estatal y demás, tiene sus importantes desafíos en materia de transformación digital y bueno, y también de desarrollo del ecosistema de GovTech, que aún cuando tenemos un ecosistema, tenemos una política nacional que con estructura o con un formato de política de Estado en lo que tiene que ver con gobierno digital, también tiene ese desafío de poder aportar ahí al desarrollo de un ecosistema que vaya más allá de la frontera del Estado y que, bueno, que nutra de nuevas startups y nuevas soluciones desde el sector privado que aporten al sector público. Y en el festival también nos cruzamos con otra colombiana que vive en el Reino Unido, específicamente en Londres. Tenemos a Alejandra Díaz, ella es jefa de diseño de servicios y políticas de la comuna de Camden, una de las más vibrantes de la ciudad. Ella nos habla desde su perspectiva como latina en esta ciudad marcada por la intersección entre lo público y privado. Muy interesante esa pregunta porque la verdad es que lo que hemos siempre reflexionado es que esa capacidad de hacer colaboración, de hacer partnerships, de crear como alianzas para hacer cosas diferentes, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que yo siento que el sector público tiene que saber hacer mejores preguntas y exigir más, porque siempre hay esa noción de que el sector público no tiene la experiencia y no tiene la capacidad y están aquí solo para ofrecer lo básico y que el sector privado es el que viene acá a innovar y hacer cosas interesantes. Yo no lo veo así. Yo creo que hay mucha creación desde el sector público también y yo creo que debe de haber liderazgo y haber personas que tienen que prepararse para negociar y para estar como al tanto de lo que está pasando también en el sector privado y, como te digo, poner estándares, hacer mejores preguntas, como poner las medidas necesarias para que esto sea más fructífero y no necesariamente una cosa extractiva, que a veces es lo que se siente, ¿no? Que el sector privado toma ventaja o a veces es como se ve o como lo miran muchas personas y por eso esa reacción a no querer hacer alianzas, pero yo creo que sí es posible hacer programas mucho más de partnership. En el Reino Unido ahora hay mucho trabajo con relación a misiones, lo que significa tener una estrategia de goles y de intención que viene de problemas o de cosas que se quieren como llegar a ser en diferentes niveles de la sociedad. Y ese tipo de misión, de ese tipo de intención es lo que puede llegar a ayudar al sector público, privado, de diferentes sectores a tener una relación un poco más colaborativa y más fructífera. Finalmente, en esta serie de reflexiones sobre policrisis, nuevas alianzas, dinámicas público-privadas, todo esto nos llevó a preguntarnos sobre cómo estos esfuerzos pueden, por un lado, reforzar la innovación pública y, por otro lado, sobre la capacidad de esta para apuntalar la democracia y sus instituciones, para protegerla específicamente, generando así un círculo virtuoso. ¿Puede haber innovación pública sin democracia? Probablemente sí, aunque no necesariamente para los fines correctos. Entonces, resulta vital, sobre todo en un contexto donde en la región hay una fuerte decepción por la democracia y lo que ella representa. El Latinobarómetro muestra ya una tendencia de casi 2 décadas de caída de percepción de la democracia, y esto nos lleva a pensar cómo la innovación puede ayudar a revertir esta tendencia, a hacer que el Estado y sus actores lleguen a todos, pero sobre todo cómo hacer que el pacto social implícito de bienestar alcance rápido y sin más crisis. Reflexionamos sobre esto también en el contexto del Creative Bureaucracy Festival. Para responder esto, nos vamos nuevamente hacia Uruguay, donde tenemos a Federico Vaz, consultor de innovación pública de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación de Uruguay, ANI. Y él también es Research Tutor del Royal College of Art del Reino Unido.
Él nos dejó esta reflexión, pero con una consideración, que Uruguay es el país más estable democráticamente y uno de los más avanzados en innovación pública. Escuchemos qué nos tiene que decir. Creo que la cuestión de la innovación pública a esta altura del partido, diríamos, no es una opción, ha dejado de ser una opción, ¿no? Seguimos trabajando con instituciones del siglo XVIII, XIX, en el primer cuarto ya transcurrido del siglo XXI. Y está claro que los arreglos institucionales, lo que se intenta brindar a la ciudadanía, ya no cumplen con su mandato. Entonces, existe la necesidad de innovación porque existe la necesidad de tener un contrato social vigente, de que las instituciones públicas ofrezcan a la ciudadanía efectivamente el valor público que deberían. Y eso me parece que hoy está en tela de juicio, ¿no? Hay instituciones que son arcaicas, hay modelos de valor que son arcaicos. Entonces, si no se genera un nuevo contrato en base justamente a la innovación pública, vamos a terminar siguiendo esta erosión de la confianza, de la institucionalidad. Entonces me parece que, de nuevo, hoy por hoy no podemos pensar si debiésemos o no innovar en el sector público. Me parece que eso es algo que deberíamos hacer. En la provisión de servicios me parece que es muy elemental. La gente está acostumbrada a la inmediatez de los servicios digitales que ofrecen empresas privadas, que hoy por hoy tenemos acceso de cualquier parte del mundo, ¿no? Antes nos pasaba que de pronto si alguien viajaba traía un producto de otra parte del mundo y decía, oh, qué genial esto. Hoy alguien puede acceder desde Uruguay, desde Colombia, desde donde sea, de cualquier país de la región, a productos, pero sobre todo en servicios digitales de cualquier parte del mundo, ¿no? Con una entrega de altísima calidad. Y eso no lo ven reflejado en los servicios públicos de su ciudad, de su país, ¿no? Y ese desfase me parece que realmente es problemático y que no deberíamos permitir que suceda porque, de nuevo, creo que de alguna manera juega en contra a cómo se entiende el sector público, qué es lo que debería ofrecer. Me parece de nuevo entonces que hay mucho espacio para innovar en la provisión de servicios públicos y que no es una opción, es algo que deberíamos propender todos. Y siguiendo esta línea de países, digamos, estrella de innovación y democracia, nos trasladamos hasta Centroamérica, específicamente Costa Rica. Tenemos con nosotros a Luis Felipe Álvarez Vega, Junior Associate en el Copenhagen Institute for Future Studies de Dinamarca, quien nos da sus reflexiones al respecto. Me parece que como decís, no son mutuamente excluyentes la democracia y la innovación. Y es más, necesitamos innovación en la democracia, porque claramente los sistemas que tenemos ahora nos están fallando en mantener una democracia que realmente sea representativa y participativa. Y realmente lo que tenemos que hacer es innovar en los mecanismos que tenemos para controlar, por ejemplo, la división de poderes, o para cerciorar que hayan pesos y contrapesos en los diferentes poderes y los diferentes actores en la esfera pública para nuevamente darle forma a un futuro que queramos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pienso? Un ejemplo, ayer cuando sigamos un ensayo del evento que vamos a tener hoy, estamos desafiando a los participantes en pensar cómo puede ser un futuro realmente sustentable, ¿verdad? En el 2050, ¿qué acciones podemos tomar ahora para darle forma a ese futuro? Y una forma importante, un mecanismo importante fue compromisos internacionales efectivos y compromisos internacionales que las partes vean interesantes, ¿verdad? Entonces, ver, por ejemplo, algún tratado como el Tratado de París, pero que sea más robusto, que los compromisos que se requieran sean más fuertes y también que haya algún tipo de incentivo para las partes, para unirse a este tratado internacional. Entonces, eso es una innovación, es un cambio del sistema de derecho internacional y es algo que es posible, o sea, no es algo radical realmente, y es algo que tenemos que pensar ahora cuando es el sistema del multilateralismo nos está fallando, cómo lo cambiamos para que funcione, ¿verdad? Finalmente, tenemos a Mariana Lavín. Ella es chilena y Project Manager para Mujeres en Política del Better Politics Foundation.
Ella nos aterriza esta interacción entre innovación y democracia desde su lado chileno, pero también desde su perspectiva trabajando en una organización global de la sociedad civil. Bueno, efectivamente, no se puede hablar de gobernanza sin hablar de la democracia. O sea, bueno, en estos ideales que tenemos, ¿cierto?, de gobierno democrático. Y es importante no separar esas aguas completamente, porque tendemos a hacerlo naturalmente cuando nuestras organizaciones definen con quienes trabajan. Pero finalmente cuando pensamos en nuestros usuarios, que tenemos a decirle muchos usuarios, que son funcionarios públicos, hay algunos de esos funcionarios públicos que están en niveles de liderazgo que también son políticos, que han pasado por campañas electorales, que luego son electos o no, que trabajan en dinámicas de partidos políticos, a todo lo que asociamos más con esta parte más democrática política. Y luego tenemos en la carrera funcionaria, ¿cierto? Cuando entran a ser funcionarios públicos en estatus de liderazgo y ahí trabajan con funcionarios públicos ya de carrera, ¿cierto? Esa intersección es extremadamente importante, primero porque para quienes trabajamos en el mundo del desarrollo de las capacidades, primero las capacidades son distintas. Hay que entender cómo las necesidades de capacidades hacia funcionarios públicos en general que queremos que desarrollen sus capacidades de innovación, sobre todo en estos momentos como de altas crisis y de desafíos complejos, pero al mismo tiempo también tenemos que pensar en las capacidades que queremos desarrollar para personas en liderazgo. Y eso creo que tenemos que hacer una distinción, también entender cuáles son los comunes y cuáles son los diferentes, y empezar a institucionalizar más este entrenamiento de liderazgo y de capacidades de innovación. Y es importante, creo, que cuando menciono esto de qué tipo de capacidades tienen que ser, también tienen que ser adaptativas a quiénes son las personas con las que se vinculan, a quiénes son sus pares. El liderazgo tiene que finalmente ser muy adaptativo. Creo que eso es transversal tanto para el liderazgo más de funcionarios de carrera como para el que viene más del mundo de la política. Y luego hay ahí una diferencia inevitable que es como el liderazgo que se comunica hacia afuera, cómo convencemos a la ciudadanía, por ejemplo, que usualmente lo hacemos a través más de estos perfiles de políticos. Y después como tenemos formas de comunicar, de convencer, de inspirar de forma interna y organizacional. Y esos son usualmente los que se vinculan más a los burócratas. Entonces sí, creo que son reflexiones que también han ido saliendo en nuestros espacios y que es muy lindo escuchar, pero que también tenemos que ya entonces después de venir a estos espacios y inspirarnos, también luego empezar a poner en forma y incluir en nuestro trabajo. Y para cerrar, tenemos un bonus track en inglés. Durante el festival hubo mucho interés sobre cómo se hace un podcast para el sector público. Para ello tenemos a nuestro querido amigo Derek Alton. Él es Community Insights Lead de Apolitical. Él es canadiense y también es host de la plataforma Civic Punks. Con él conversamos un tema en común, que son los podcasts en el sector público y su relevancia en posicionar agendas y experiencias. Él nos lanza algunos tips para quienes desean entrar en esta vertical desde cómo se imagina esto. I would love to have a podcast, almost like a panel show, where we have a representative from each continent. And we get together once a month and say, hey, what's happened in Latin America? Like, what should the rest of the world know about what's happened in Latin America in the last month? Because if you're not in Latin America, chances are you don't know. And you should, because there's tons of interesting stuff. Same with Africa. Man, there are tons of interesting things happening in Africa. I have no idea what they are. So the idea would be to get representative from each one and have a panel show. And so every month, people can tune in and learn about what's happening in governments all over the world related to public service innovation. So that's idea number one, which I think is totally doable. Idea number two, which is a bit more of a stretch, is I'm really fascinated by the power of fiction and making things compelling. So I would love to have almost like a radio show or like almost like a serial series, but it's fiction, but it's about government. I think it'd be fun. It'd be playful. We could have some humor in it. And it's just a really interesting way to make public service interesting, exciting, and sticky. Bueno amigos, gracias por llegar con nosotros hasta este punto. Después de
estos días en el Creative Bureaucracy Festival y de las conversaciones que escucharon en este episodio, queda claro que si algo define el momento actual es la necesidad de repensar cómo innovamos en lo público, pero sobre todo, desde dónde y para qué lo hacemos. Latinoamérica como región ha vivido históricamente en una especie de estado permanente de policrisis. Lo interesante es que esa vulnerabilidad estructural también ha generado una capacidad de resiliencia, adaptación e innovación que hoy resulta clave no solo para la región, sino como aporte al debate global. Mientras Europa o el norte global recién enfrentan escenarios de crisis superpuestas, en Latinoamérica llevamos décadas innovando entre las grietas. Esa experiencia nos posiciona como un laboratorio de respuestas, alianzas público-privadas emergentes, ecosistemas GovTech en construcción, universidades que se repiensan y sobre todo como una región que entiende que la innovación pública no solo es opcional, es urgente. Pero también, como escuchamos de varios invitados, no podemos hablar de innovación pública sin hablar de democracia. No solo porque la innovación sin democracia corre el riesgo de ser cooptada o de profundizar desigualdades, sino porque en momentos de desconfianza y fatiga democrática, la innovación puede y debe ser una herramienta para recuperar el contrato social, para hacer que los estados vuelvan a estar a la altura de las expectativas y necesidades de la ciudadanía. Desde Futuro Público y con el aporte de voces como las que han escuchado hoy, seguiremos insistiendo en que la creatividad institucional, la colaboración, la innovación no son solo para tiempos estables, son precisamente para navegar la complejidad, para sostener la democracia y para que la idea de lo público vuelva a ser un espacio de confianza y de futuro compartido. Y bueno amigos, con esto finalizamos el episodio especial del Creative Bureaucracy Festival. No se olviden que pueden seguirnos en futuropublico.org y también seguirnos como Futuro Público en LinkedIn, Spotify y YouTube. Ya estamos preparando los próximos episodios y queremos saber qué tipo de innovación pública están viendo en Latinoamérica. Escríbanos y cuéntenos. Gracias por escucharnos una vez más y hasta la próxima. Chao.